Buenos días a todo el mundo. Agradecer su presencia. Y bueno, Daniel es muy generoso con las palabras que dice, pero lo único que tengo es la barba blanca y eso es lo que me ha posicionado a conocer algo del sector inmobiliario. El por qué estoy en Montevideo, en Uruguay, tiene una explicación clara, y es que cuando empecé a estudiar la posibilidad de ver qué es lo que pasaba aquí, me sorprendió mucho que fuese un país donde el tema valorativo carecía de una regulación, de cualquier tipo de regulación. Es decir, no existe nada que regule el método valorativo en este país. Bueno, le comentaba al decano hace un momento que para mí Montevideo es de los pocos sitios cuando viajo a Iberoamérica donde no me piden rellenar 80 formularios para entrar, donde todo lo que he leído me brinda que si yo fuera inversor sería un país con muy buenas condiciones para invertir, pero también comentaba, y en mi tierra se dice mucho que el dinero es miedoso. Quiero decir con esto que yo invierto si tengo la garantía de que puedo estar respaldado por algún informe de valoración o due diligence o el que sea que me garantice, entre comillas, que la inversión que puedo realizar es la adecuada. Bueno, y ese es el motivo principal de estar aquí. Yo no sé cuál es el nivel de ustedes en el tema de valoración y lo que he procurado ha sido hacer una presentación muy sencilla, incluso me atrevería a decir cuando vaya a hablar de los métodos que utilizamos en España para valorar, incluso un poco infantil. Es una presentación naif en ese sentido. No por nada, sino porque cuando uno se pone a hablar de este asunto se puede ir liando la madeja y al final no tener nada en claro. Yo soy siempre partidario, como decía Daniel, de que las charlas sean interactivas. Es decir, yo prefiero, ahora pondré un poco el índice de lo que voy a presentar y a mí me gustaría que conforme fuéramos terminando apartados, con la mayor transparencia y mayor tranquilidad del mundo, se me hicieran las preguntas que se me tienen que hacer en cada uno de ellos. ¿El por qué esto? Pues porque si yo ahora diserto durante media hora, 45 minutos, sobre algo, es muy fácil que lo que dije al principio al final nadie se acuerde y se quedarán muchas preguntas en el aire. No debemos de olvidar de que cualquier pregunta que se haga es enriquecedora para el resto del aforo, con lo cual les invito a que sean generosos en ese sentido y que pregunten con total tranquilidad. Yo no soy nadie extraordinario, tengo un mal acento español porque no soy de Castilla y bueno, quiero decir que las cosas se pueden preguntar sin ningún pudor y sin ningún miedo. Bien, dicho esto, yo quiero tratar del tema de la valoración inmobiliaria, que es de lo que he venido. Bueno, ¿de qué hablaremos? Voy a empezar a hablar de unos antecedentes que son los que me van a decir o nos van a decir por qué hemos llegado en mi país a donde hemos llegado. Luego voy a hacer una pequeña introducción de qué es la tasación, qué importancia tiene y para quién la tiene, y luego, en mi opinión, siempre, cuáles son los aspectos más relevantes de un informe de tasación. Luego voy a hablar un poco de cómo está estructurada la tasación en España, cuándo y cómo se implementó, para que vean la trayectoria. Hablaremos un poco del marco regulatorio. Cuando digo un poco, será un minuto, porque no voy a aburrir a nadie con legislación. ¿Quiénes son los profesionales que están habilitados para hacer las tasaciones en mi país? ¿Qué son las sociedades de tasación? ¿Quién nos regula? ¿Y qué metodologías utilizamos para, dependiendo del tipo de inmueble a valorar, debemos de utilizar? Y luego, para mí, un tema fundamental y es la necesidad de un buen estudio de mercado. Yo la verdad es que he cogido alguna tasación. Ayer algunos de los que están en el aforo me enseñaron alguna. Y hay algunas diferencias muy significativas que yo al final comentaré y que creo que son muy importantes, por lo menos tener el concepto del porqué de las cosas. Bien, dicho eso, debido a la gran actividad que ha habido en el sector inmobiliario en España, me voy a permitir recordarles que seguramente en el año 2005 y 2006 España fue el país con mayor inversión inmobiliaria del mundo.
o con mayor actividad. No digamos inversión porque, claro, no podemos compararnos con Estados Unidos, ¿no? Pero con mayor actividad. A dato significativo, les diré que, por ejemplo, en el año 2005 se hicieron 2 millones de valoraciones en mi país. Esto, he traído un pequeño gráfico. Cuando hablamos de transacciones, todos sabemos lo que son las distintas operaciones inmobiliarias que se ejecutaron. En el año 2004, que fue cuando empezó a expandir el tema inmobiliario en mi país, se hacían 848.000 compraventas de inmuebles en España. Fíjense que en el 2006, que fue el momento álgido de nuestra famosa burbuja, nos metimos casi en 1 millón de transacciones todos los años. En el 2007, que ya empezó a notarse la crisis, a pesar de que el entonces mi presidente del Gobierno decía que no había crisis en mi país, yo estoy convencido de que la había y no me equivocaba, bajamos a 838.000. Quizás sea un número demasiado alto para el momento que estamos viviendo en España. Justificación de ese número. Lo que se estaba acabando, que se había empezado en el 2005, la gente ya había dado, no sé cómo le llaman aquí, el enganche, la preventa importante, y retirarse del producto era complicado. Los créditos hipotecarios ya estaban otorgados, con lo cual la gente decidió escriturar y, bueno, ver qué pasaba después. Y lo que ha pasado han sido desahucios, problemas. No voy a hablar de cosas negativas de mi país, que ya las vivo allí a diario, ¿no? Pero fíjense que en el 2008 de pronto bajó a 564.000 y en este momento estamos en 300.000 transacciones. Es decir, 1/3 de lo que se hacía en el momento álgido de la burbuja. Aquí los datos significativos es que en el año 2010 y en el año 2012 se hicieron más transacciones inmobiliarias que en los años precedentes. ¿Y cómo es posible? Bueno, pues es posible porque el Gobierno en aquel momento iba a decir incentivó la escrituración de vivienda. No incentivó la compra de vivienda. Lo que hizo fue penalizar que el que no comprase ese año, al año siguiente no iba a tener una serie de beneficios que se tenían. Eso hizo que subiera muy poco. Rodríguez Zapatero en aquel momento pensó que era una muy buena alternativa para poder activar el sector, pero se demostró de que no fue así. Bueno, eso, junto con la gran inversión crediticia que se había hecho en el sector del ladrillo en mi país. Las entidades financieras, iba a decir, y lo voy a decir, ¿por qué no?, regalaban el dinero prácticamente. Ayer le comentaba a Daniel que tengo hijos jóvenes, afortunadamente, y algunos de ellos están todavía pagando su vivienda. Y tienen créditos hipotecarios que están pagando en este momento al 0,75%. Eso quiere decir que hubo un momento en mi país que cuando alguien se pensaba en alquilar una vivienda, se iba a un banco, no le ponían pegas para obtener el crédito y posibilitó que la cuota del crédito, como el interés era tan bajo, fue un momento en que Alemania necesitaba dinero del Banco Central. Bueno, fue un momento muy complicado en Europa, que salíamos del año 2002, que fue un mal año, igual que para ustedes, Y eso provocó que la gente hacía sus cuentas y era más barato pagar un crédito hipotecario a esos intereses que pagar un alquiler. La consecuencia de eso es que cuando empezó el desempleo, la gente tuvo que dejar de pagar los créditos y, bueno, y nos metimos en el problema que nos metimos. Bien, esto es un dato significativo de las hipotecas que se concedían en España. En el año 2003 se concedieron en torno a 125.000 hipotecas, 120.000. Fíjense que en el año 2006, 2007 son los puntos más altos de la curva, pero de pronto ha habido una caída en picado y en este momento se están concediendo en torno a 30.000 hipotecas en España. Datos relevantes es que ya en el año 2014, que yo oigo que hemos salido de la crisis, cosa que les puedo asegurar que es posible que la macroeconomía haya salido de la crisis, pero lo que es el día a día y los que andamos por la calle a pie no hemos salido de la crisis, había un 31,7% menos. Pero en estos momentos se están concediendo en torno al 84% menos de hipotecas que se concedían en el año 2005 y 2006. Bueno, junto con esa gran inversión de los créditos y de los bancos en el sector del ladrillo, se generó una profunda crisis económica, y aquí hay un gráfico que es bastante explicativo. Empieza en el año 1983, es bianual. La línea verde
dice cuál ha sido la ascendencia de la inflación en nuestro país y la línea amarilla cuál ha sido la inflación en el precio de la vivienda. Bueno, si ahí se va uno al 2006, pues ve que estamos en un diferencial abismal. ¿Qué es lo que provocó este? Pues esto es la curva clásica de una burbuja inmobiliaria y hay que ver el gran parecido que tienen las dos, ¿eh? Hay algunas connotaciones que no se parecen, pero bueno, la punta, el ascendente, bueno, y eso es lo que provocó realmente que en España hubiera una serie de modificaciones en todos los aspectos de reglamentación valorativa y de consultoría inmobiliaria que nos llevó a una legislación muy exigente. Ahora diré cuál ha sido el transcurso de esa legislación. A un férreo control por el órgano que regula. El órgano regulador de las sociedades de tasación es el Banco de España, en España. Curiosamente, ahora hablaremos del Banco de España un poco, y luego eso nos ha provocado un amplio conocimiento valorativo. Es decir, en España difícilmente haya algo que no se valore. Y cuando digo yo haya algo, yo desarrollé con la Universidad Politécnica, o participé, no desarrollé porque eso lo hicieron los catedráticos, que son los que saben de esto, desarrollé con la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia un sistema de valoración que llamábamos multicriterio, que era un tema de regresiones y historias, y con ese se podía valorar cualquier cosa. Incluso si hicimos alguna valoración de un jugador de fútbol, de esas cosas que dice uno, ¿y cómo se valoran? Bueno, hay metodologías, cuidado, hay metodologías teóricas. Un jugador de fútbol vale lo que la gente quiera pagar por él y poco más, ¿no? No hay criterios objetivos como puede haber en el tema inmobiliario. Bueno, y eso es un poco la historia de cuál ha sido la trayectoria en mi país y la que nos ha llevado a una legislación súper exigente y súper rígida, y que yo creo que en este momento creo que somos de los países que mejor valoramos en Europa. He leído, lógicamente, las críticas esas que salieron en el artículo que salió publicado que el lunes pasado. Bueno, las opiniones son respetables siempre, son opiniones y cada uno tenemos las nuestras, y afortunadamente los dos somos países democráticos y cada uno podemos dar nuestra opinión y decir lo que pensamos. Podremos o no estar de acuerdo, pero bueno, no quiere decir nada más. ¿Qué es una tasación? Cuando uno se mete en Internet, yo no sé las definiciones de tasación que yo he visto en Internet. Cuando uno se mete en el diccionario de la Real Academia hay 2 o 3. Cuando uno se mete en las regulaciones del Banco de España hay 7 u 8. Cuando uno regula las regulaciones del Banco Central de Paraguay hay 200. Bueno, para mí, en mi opinión, ¿qué es una valoración? Bueno, es un documento que suscribe un profesional competente para su realización y que tiene como objeto establecer el valor de un bien calculado de manera objetiva y prudente, de acuerdo con los criterios establecidos y mediante el desarrollo de una metodología adecuada en función del bien a tasar y de la finalidad de la tasación. Aquí he subrayado 4 palabras que para mí son claves en esta definición. Profesional competente. Bueno, ¿quién es competente para hacer una tasación? Pues alguien que sea avezado o ducho en una materia podría hacer una valoración. Lo que pasa es que el mercado hipotecario, que realmente es donde se mueve la gran mayoría de valoraciones, sí que es rígido e inflexible en ese sentido y dice que han de ser profesionales titulados los que realicen. Ahora diré un poco cómo funciona el mercado hipotecario en Europa. Es una cosa que no hacemos, como decimos en España, a capón. A capón es decir, aquello, $100.000. No, lo calculamos. Toda tasación que sale firmada por un técnico en España sale calculada. Es objetiva, porque todas se realizan por técnicos independientes. No hay ningún tipo de vinculación entre el comprador y el vendedor y el tasador. Sé que eso no pasa aquí, pero en España las propias entidades financieras tuvieron sus servicios de tasación. A raíz de la famosa crisis española, el Banco de España decidió cargarse esa reglamentación y no hay una sola entidad financiera que en este momento tenga un servicio de tasación.
cualquier sociedad de tasación ha de ser independiente. Y cuando digo independiente es que su facturación no puede ser superior en cada entidad al 15% de la total. No sé si me he explicado o no lo he dicho bien. Del total que yo facturo, no puedo facturar con el Banco de Santander más del 15% de lo que yo hago, porque se consideran que no es independiente. Además de eso, hay una reglamentación, hay un régimen de conducta interna que interviene el Banco de España y en el que se establece cuáles son los criterios por los que no se puede valorar para determinadas personas. Bueno, y prudente. Bien, prudente ha de ser una valoración. Pensemos que a mí me hace mucha gracia cuando nosotros emitimos una cosa que llamamos el valor hipotecario y la orden ministerial nuestra que nos exige cómo tasar nos dice que este ha de ser un valor sostenible en el tiempo. Ayer le comentaba en alguna de las reuniones que tuve, cuando lo comentaba, a mí me hace mucha gracia. Yo, cuando he estado en el Banco de España, he estado sometido, siendo director general de sociedades de tasación, a 2 inspecciones, son durísimas, y siempre le he dicho al jefe del cuerpo de inspección del Banco de España que son los mismos que inspeccionan las entidades financieras. Si yo supiera esto, no estaría aquí hablando contigo. Yo sería asesor del presidente del Gobierno. Si yo supiera cómo va a ir la vivienda en España de aquí a 10 años, vamos, sería el rey del mambo. Bueno, hay un valor que quedará ahí, que se entiende que ha de ser sostenible y que prueba de ello, y lo ha demostrado la propia crisis, es un valor muy difícil de determinar. Pero ha de ser prudente, porque las cosas no van siempre todo lo bien que uno piensa. Y cuando digo prudente, no miedosa. Son 2 cosas distintas. Yo puedo ir a 120 por la autopista en mi país, que es lo que me dice la normativa, y soy prudente y cumplo la norma. Y puedo ir a 130 y ser prudente. No estaré cumpliendo la norma, pero sigo siendo prudente. Es decir, no hay que ser miedoso a la hora de valorar, pero sí que hay que tener la tranquilidad y la certeza de que cuando uno firma un informe es lo suficientemente prudente para que si cualquier caída del sector. Ahora estoy oyendo mucho que aquí en Montevideo los precios van para abajo, no sé qué. A mí me cuesta mucho trabajo entender que os entra una crisis como os entra a nosotros o los precios bajen en una vivienda, pero bueno, no lo sé. Hay medios para averiguarlo. ¿Qué importancia o qué utilidad tiene una tasación? En mi opinión, 3 son los agentes que intervienen cuando se hace una tasación. Hablamos de tasaciones hipotecarias, insisto, que es la mayoría de las tasaciones que se realizan en todos los países. Bueno, el que financia, el que compra y el que vende. El que vende quizá es el agente que menos le importa la tasación. Al que vende lo que le importa es que la tasación sea lo suficientemente alta como para que el banco le dé el 80% del valor y a la calle. Pero yo creo que la tasación tiene una serie de valores añadidos, por lo menos como la enfocamos en España, y que son dignos de mención en este momento. La tasación es importante para la entidad prestataria y para el comprador o el inversor. ¿Por qué es importante para la entidad prestataria? Bueno, lo primero porque la realiza un profesional independiente, con lo cual me da la tranquilidad de que no puede, de todo se puede. Yo no voy a hablar aquí de no corrupciones cuando estoy en el país con mayor corrupción política del mundo, seguramente en este momento, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay. Proporciona un valor que ha de ser objetivo, porque al no tener ningún tipo de interés, ha de ser objetivo. Y no solo determina, por lo menos en España si lo hacemos, no solo determina el valor, sino que además en las tasaciones nosotros analizamos todos los aspectos jurídicos, urbanísticos y administrativos del inmueble que es objeto de tasación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, todos sabemos que la municipalidad, los municipios, los ayuntamientos, dependiendo del país donde esté, como lo llamamos, tienen un plan regulador, un plan general de ordenación urbana, que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre analizamos es si lo que estamos valorando se encuentra o no con arreglo a la normativa urbanística. Hay una salvedad importante. Afortunadamente, aunque es demasiado lento, los planes generales de ordenación o los planes reguladores municipales no son una foto fija, son una película y conforme va evolucionando la ciudad, el plan va teniendo modificaciones. Puede haber cosas que en un momento determinado se consintieran hacer 2 plantas de subsuelo y 7 sobre rasante, se obtuviera licencia de obra
y por cualquier circunstancia ha cambiado la normativa y ahora pues solamente se pueden hacer 4 sobre rasante. Es verdad que quedan 3 plantas que están fuera de ordenación en el momento actual, son la quinta, la sexta y la séptima. Pero lo que es cierto es que se obtuvieron con total legalidad, puesto que en aquel momento se permitían. En ese sentido, cuando nos encontramos con eso, y vivo en una ciudad que se llama Barcelona, que el que no la conozca les recomiendo que vaya, que es fantástica. Vivo en una ciudad que se llama Barcelona y donde hay un ensanche que hizo un arquitecto que se llama Cerdá, que yo creo que es de las mejores cosas urbanísticas, junto a lo que hizo Haussmann en París, que todo el ensanche de Barcelona, y hablo de pues, fácilmente 500.000 habitantes, está fuera de ordenación la mayoría de él, porque en España, en Barcelona, no se permite aún una regulación superior de bajo más 4 y en este momento allí bajo más 8, bajo más 9, bajo más 10. Pero bueno, son viviendas totalmente legales. Y para el comprador, ¿qué finalidad tiene? Pues de momento permite conocer si el valor de venta se corresponde con el de mercado de donde yo estoy comprando. Es importante tener la certeza de que no me están engañando. Yo he realizado algunas valoraciones donde mi informe ha determinado que la persona que iba a comprar no comprase. Bueno, las cosas son como son. Era una opinión, insisto, objetiva, prudente, calculada, y yo pensaba que eso es lo que pasaba, o había calculado que eso es lo que había. Y no compraron. No compraron porque el precio era excesivamente alto. Y luego, de cara al inversor, facilita mucho o posibilita saber antes de hacer el desembolso si el inmueble que va a comprar está regulado jurídica, urbanística y administrativamente. Es decir, que no me den gato por liebre, que decimos nosotros en España. Es decir, si lo que estoy comprando está en orden y registralmente está bien, urbanísticamente bien, tengo licencia de ocupación, de actividad, de no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues sepámoslo. Si no, la tasación lo va a denunciar, con lo cual es muy importante para el que compra el tener la certeza de que ese informe le va a ayudar no solo a conseguir el crédito hipotecario, sino a facilitarle otra serie de conocimientos que le pueden ser muy útiles de cara a la compra. Cuando yo quiero conocer yo estoy enfocando esto muy mucho al mercado inmobiliario. Si yo quiero conocer realmente el valor de mi propiedad porque quiero ponerlo a la venta, el único agente importante que hay aquí es el vendedor, porque realmente es el único que está demandando. El banco no interviene porque de momento no va a prestar nada, ni el comprador porque no lo tiene. Yo quiero conocer el conocimiento, quiero saber el valor de mi propiedad. En ese caso es fundamental para el vendedor, que no es vendedor, sino para la persona que quiere conocer el valor de su propiedad, es fundamental el informe. Porque además le va a permitir, además de situarlo en el mercado, yo les voy a contar una anécdota que me pasó una vez, además de situarlo en el mercado, le va a decir si su inmueble está regulado o reglado en todos los aspectos que hablábamos antes. Es muy importante cuando yo voy a vender algo saber si está en condiciones de ser vendido o no. Ahora en mi país están entrando muchísimos fondos de inversión, los conocidos fondos de inversión buitre, así se les llama, porque están comprando a precio de saldo. Y es verdad que en mi país en este momento la inmobiliaria es a precio de saldo. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues bueno, previo a la compra o a la licitación de la compra, son varios fondos los que también lo que están requiriendo son los servicios de las sociedades de tasación. Para 2 aspectos fundamentalmente. Uno, desde el punto de vista, nosotros en España, y debido a la gran actividad que ha habido, tenemos un mercado de comparables excelente. Y hemos logrado desarrollar un procedimiento que es la valoración estadística. Entonces, en base a todas las muestras y con algunos factores de corrección que los matemáticos y economistas han diseñado, concretamente hay programas donde estadísticamente te dicen qué es lo que vale tu bien. Eso lo necesitan los fondos y al mismo tiempo, cuando llega, porque el proceso es hacer una primera plica que no es vinculante, y entonces seleccionan de los 10 o 12 fondos que se han presentado, eligen 3, 4 o 5 y esos 5 ya la oferta que hacen es una oferta vinculante. En ese momento los fondos de inversión nos piden una cosa que se llama el CAPEX, que supongo que muchos de ustedes conocerán, y es un poco saber cuál es la situación en la que se encuentra el bien
desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de reglamentación administrativa, jurídica y urbanística. Bueno, pues eso lo estamos haciendo ahora las sociedades de tasación para los fondos. ¿Qué aspectos relevantes tiene un informe de tasación? Quizá aquí me vaya a repetir, pero es que para mí es fundamental, ¿eh? Lo primero y fundamental, y les contaré la anécdota que les decía, es que lo primero que yo hago como tasador cuando me desplazo y veo el bien es comprobar que lo que estoy tasando realmente es lo que están vendiendo. Fundamental. Comprobamos linderos, se comprueba la superficie, bueno, y ubicamos perfectamente el bien que estamos tasando si se corresponde con lo que nos están pidiendo y nos han dado el título de propiedad para tasar. Les decía en ese sentido que yo tuve una experiencia en Lérida, fui a tasar una vivienda de un bloque, eran dos viviendas por planta, por rellano, y eran simétricas. El eje de la escalera tenía un efecto mirror en el plano. Cuando fui a valorar y me pongo a comprobar los linderos, le digo al propietario que esta no es su casa. ¿Cómo me está diciendo usted eso? ¿Qué tonterías me está usted diciendo? Bueno, lo que yo le digo que esta no es su casa. A ver, ¿qué pone aquí? Pues entrando al frente con la puerta de entrada. Es verdad. A la derecha con la calle no sé qué. Anda, pues yo tengo aquí a mi vecino. A la izquierda tal. Y es que en aquella época era vivienda muy antigua. Ahora los notarios en España exigen un certificado del arquitecto donde se delimita perfectamente cada una de las unidades que componen un desarrollo para poder hacer la división horizontal. Eso entonces no se pedía. Lo hacía el propio notario o el oficial de la notaría. Bueno, era tan sencillo como que se había equivocado el notario de casa. Entonces él vivía en la de su vecino y su vecino vivía en la suya. Eso es una realidad. Entonces me dijo el hombre, ¿qué hago? Mi consejo es que usted cambie la escritura, por lo menos. Yo no digo que cambie los muebles. La casa es la misma. Usted está acostumbrado a vivir aquí ya muchos años. Hable con su vecino, cambien la escritura, vayan al Ministerio de Hacienda, digan que ha habido un error por parte del notario hace no sé cuántos años y a ver si les pueden eximir de impuestos. Y sí lo hizo el Ministerio de Hacienda en España. Es decir, le formalizaron la escritura, se cambiaron las viviendas, estuvieron exentas de impuestos, no cambiaron los muebles, cada uno siguió viviendo en la vivienda que habitualmente vivía, pero es una realidad. Bueno, pues esa es una de las cosas que el tasador ha de ser capaz de poder discernir cuando va a hacer la visita. Otra de las cosas que hacemos es ratificamos que las superficies del inmueble se corresponden con las del título de propiedad. Yo no sé la legislación uruguaya. En España, si el exceso de superficie de cuando tú mides no llega a ser superior al 20% del que tienes registrado, se permite, mediante un certificado catastral y un certificado de un arquitecto, el poder regular esa superficie. Yo el otro día estaba en Paraguay y me dijeron que eso en Paraguay es complicadísimo, que hay que meterse en un juicio de mesura, que es lo que nosotros llamamos mayor cabida, y que en España, y que allí no se hace, con lo cual, bueno, pero yo creo que una de las obligaciones que tenemos los tasadores es advertir a quien presta de si hay más o menos superficie de la que realmente está escriturada. Y luego, lo que sí que da es un amplio conocimiento de mercado de la zona. ¿Y por qué da un amplio conocimiento de mercado en la zona? Porque nosotros, y ahora hablaré un poco de eso cuando hablemos de la comparación, no quiero extenderme en exceso, avísame, Daniel. Una de las cosas que hacemos es con los comparables, nosotros los llamamos testigos, con los comparables no solamente los utilizamos como un referente de mercado, trabajamos con ellos en un proceso que se llama homogeneización y que nos hace calcular mediante unos coeficientes que obtenemos en función de determinadas cosas el valor del inmueble que estamos tasando. Es muy importante, ahora que decía yo precio, se me iba a mí también, pero bueno, no es lo mismo el precio que el valor de una cosa, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Yo tengo ahí mis diferencias. Yo sigo diciendo que eso quien lo dijo fue Quevedo, pero bueno, ahora el otro día me corrigieron y me dijo un español que lo había dicho Antonio Machado. Y decía que era de necio confundir valor con precio, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo. Una cosa es lo que vale, otra cosa es lo que se paga por ello. ¿Cuándo y cómo se implementa la tasación en mi país? Bueno, en el año 94 empieza a fluir el crédito hipotecario hasta el año 90.
88, 87, 88, 89, los créditos hipotecarios en España rondaban entre el 18 y el 21% de interés. Era una cosa prácticamente inalcanzable, con lo cual se hacía muy poco. Y el Banco de España, yo imagino que con un ánimo de mover la economía, la movió en exceso, desde luego, decidió el Gobierno implantar una ley que nos regulase el mercado hipotecario y con posterioridad de eso después reguló cómo había que valorar ese mercado hipotecario. Bueno, pues en el año 94 se promulga. Las leyes en España de valorativas no las promulga el Banco de España, las promulga el Ministerio de Economía y Hacienda. Se promulgó en 1900 la primera ley que regulaba el mercado hipotecario. Estuvimos conviviendo durante 9 años, que es el gráfico que he puesto aquí, durante 9 años estuvimos conviviendo con esa ley y todos lo usábamos en base a eso. Y nos metimos en el 2003, momento en el que empezó a haber mayor actividad inmobiliaria, los créditos hipotecarios bajaron muchísimo de interés, entonces se conseguían créditos hipotecarios en mi país, pues no sé, al 6%, al 5%, y decíamos, vaya chollo, qué fantástico. Bueno, pues entonces salió por parte del Ministerio de Economía y Hacienda una ley más rígida, una orden ministerial, no es una ley, una orden ministerial que ha sufrido en todo el proceso de nuestra crisis varias modificaciones y que hasta hace 10 años, bueno, y durante 10 años ha sufrido diversas modificaciones y se plantó en el año 2013. Y en el año 2013 yo creo que vamos a convivir mucho tiempo con esta ley, ya llevamos año y medio con ella y yo creo que lo que nos queda, porque más no se puede apretar ya a la hora de valorar. Es decir, el temor a que haya otra burbuja, a que los precios se disparen, a que no sé qué, bueno, pues es un tema que el Banco de España se ha propuesto de cortar de lleno y desde luego el Banco de España, junto con el Ministerio de Economía y Hacienda, han dicho que se acabó y ahora tenemos una ley muy estricta. Bueno, ¿y quiénes son los profesionales que estamos habilitados o que están? Bueno, lo estamos, yo lo estoy, que están habilitados para realizar las tasaciones. Aquí habría que distinguir dos cosas, y me voy a lo que decía aquel señor. Para el mercado hipotecario y para el mercado libre. Bien. El mercado hipotecario, vamos a ver si lo voy a contar. Ustedes saben que nosotros disponemos en España de un jamón fantástico que se llama el jamón ibérico, jamón de Jabugo, y hay una cosa curiosa y es que hay una denominación de origen que es la de Jabugo, que cuanto más jotas tiene el jamón, más rico está. Entonces, es como los hoteles. El 5 jotas es fantástico y una jota está excelente, pero no es fantástico. Bueno, con el mercado hipotecario, las sociedades de tasación o los profesionales que hacemos tasaciones nos comemos las habichuelas, los garbanzos, y con el mercado libre nos permite el comernos el jamón de Jabugo. Si tenemos muchos clientes que son libres, pues mejor, más jotas tendrá, sin pasar de 5 nunca. Bueno, y esa es la diferencia entre el mercado hipotecario y el mercado libre. Pero insisto, seguramente el 90% de las tasaciones de mi país se mueven en el mercado hipotecario. Bueno, pues la orden, el Real Decreto, es un Real Decreto que salió en el 97 que regula esto, dice que los únicos que están habilitados para hacer tasaciones son los arquitectos y los ingenieros. Los arquitectos podemos hacer todo tipo de valoración. He de reconocer que es un colectivo que ha pesado mucho siempre, ha tenido un lobby fantástico dentro del país y yo creo que todo esto es lo que ha hecho que se barriese hacia casa, ¿no? Y los ingenieros, dependiendo de la especialidad que tienen, pueden realizar. Es decir, un ingeniero agrónomo puede tasar campos, explotaciones agrícolas, un ingeniero industrial, no sé si aquí le llaman depósitos, fábricas. Sin embargo, los arquitectos pues podemos hacerlo todo. Un ingeniero no puede hacer hoteles y un arquitecto sí. No sé por qué. Para mí falta una figura importante ahí, y es la del economista. Porque cuando hablamos, y ahora hablaremos del método de actualización de rentas, un hotel no vale porque tenga más o menos estrellas. Puede ser un hotel de 2 estrellas y ser mucho más rentable que un hotel de 5. Y seguramente el valor de tasación de ese hotel de 2 estrellas será mayor que el de 5. Porque, en cuanto a actualización de renta, porque el beneficio que me está dejando es mucho mayor. Y luego, para el mercado libre, puede tasar cualquier profesional cuyos conocimientos le otorguen aptitudes en la materia que está valorando. Bueno, a mí me parece este un sistema bastante
lógico. Lo que pasa es que, insisto, de alguna forma hay que regular esto. ¿Y cómo se regula? Pues se regula acotando, y yo creo que el colectivo que más peso tiene pues es el que más aprieta, y al final el legislador termina apretando, inclinando la balanza hacia su lado. Hay una cosa muy importante: la formación de tasador en España como tal no existe, como la de rematador aquí, que me parece una excelente idea, ¿eh? No existe, no hay una carrera de valorador o de tasador que tiene suficiente contenido como para ser una muy buena carrera universitaria. Pero, bueno, afortunadamente sí que está la maestría o los másteres que llamamos nosotros en valoración, ¿no? Y la única forma de aprender valoraciones en mi país es haciendo un máster y después dándote muchos coscorrones contra la pared. Y al final, pues terminas valorando en función, como bien decía Ana, de lo que uno estudia, de lo que uno investiga, de lo que uno... Yo digo que una valoración no se trata de poner un número en un papel. El momento más importante para mí de una valoración es cuando he terminado de hacerla y entonces me pongo a pensar si lo que me ha salido es lógico o no es lógico. Eso es fundamental y determinante en una valoración. Si no es lógico es que algo he hecho mal, porque la metodología está establecida y vuelve a empezar de nuevo. Bueno, es lo que nos pasa a todos los profesionales, ¿no? Cuántas mediciones o cuántos presupuestos he hecho y digo, no es lógico, pues vuelve al principio. Y al final terminas encontrando el fallo. ¿Qué son las sociedades de tasación? Bueno, en España hubo un momento, antes del año 97, de que los profesionales podíamos valorar, hablo del mercado hipotecario siempre, los arquitectos e ingenieros podíamos valorar bajo nuestra firma exclusivamente. Eso generó en un momento, pues no sé, pues fácilmente, yo vivo en un país mucho más grande que Uruguay, con 46 millones de habitantes, y fácilmente a lo mejor éramos 8, 10 o 12.000 los que estábamos valorando en aquel momento en el país. ¿Qué dijo el Banco de España? Yo no puedo controlar a 12.000 personas. No puedo, es que es imposible. No voy a inspeccionar a 12.000 profesionales. Bueno, pues mira, voy a crear un Real Decreto en el que diga que para ahora en adelante, para tasar para 4 finalidades, solamente para 4 finalidades, y una de ellas es la hipotecaria, las otras son fondos de garantía de seguros, patrimonio de instituciones, bueno, 4 que no son muy pocas las que se hacen. Hay que regularlo mediante la figura de la sociedad de tasación. Eso lo decreta con un Real Decreto, el 775 del año 1997, que quiera puede consultarlo, está colgado en Internet. ¿Y cuáles son los ítems más importantes por los que el Banco de España dice que los profesionales pueden empezar a trabajar aquí? Solamente decía ya y me he adelantado que sería preceptiva su intervención para 4 finalidades. La más importante, la hipotecaria. Son sociedades que deben de tener un capital mínimo de 300.000 euros y constituirse como sociedad anónima. Cuando se hizo esto, 300.000 euros era mucho dinero en España, ¿eh? Tienen un objeto social limitado, es decir, cualquier sociedad de tasación exclusivamente puede hacer otra cosa que no sean tasaciones. Esporádicamente pueden ser algún caso relacionado con el sector inmobiliario que no sea valorativo, pero hablo esporádicamente, ¿eh? Eso ha motivado con el tema de la crisis de que algunas sociedades de tasación nos hayamos desdoblado en otra sociedad para gestionar activos inmobiliarios de las entidades financieras. Tienen que tener como mínimo 10 profesionales. No sé por qué de 10 profesionales me hace mucha gracia, porque debería decir un número de profesionales acorde al volumen de trabajo que tenga. Es decir, yo mañana tengo que hacer 2 tasaciones y voy a tener 10 arquitectos ahí conmigo, pues parece absurdo, ¿no? Bueno, está regulado así, oye, y hay que cumplirlo. Y ojo, a lo que decía en este momento, ¿no? Antes alguien me ha preguntado. Y una organización que cuente con medios técnicos personales, y fijaros que subrayo control interno, suficientes para el desarrollo de la actividad. ¿Cómo funciona una tasación en mi país? Los profesionales somos freelance y nos hacemos un contrato mercantil con la sociedad de tasación. Estamos cobijados con la sociedad de tasación, bajo el paraguas de la sociedad de tasación. Es un Willy de esos de golf porque somos muchos los que estamos ahí debajo. Y cuando a mí me hacen el encargo, yo envío la tasación y esa tasación hay obligación de que haya un órgano interno de control en la sociedad, que suelen ser arquitectos e ingenieros, tienen que ser arquitectos e ingenieros, y con un mínimo de 5 años de capacitación, me parece recordar que dice el Real Decreto, en el mundo de la valoración,
de acreditación para y nos hacen el control o se hace el control de las tasaciones que emite el técnico externo. Si está bien, se valida y se visa. Y esa tasación se mete en el mercado, se manda a la entidad financiera. Si está mal, a criterios de la sociedad, se devuelve al técnico, le dice, te has equivocado aquí, aquí y aquí, no son los criterios, adáptalos y vuélvela a enviar. La vuelve a enviar y cuando la sociedad de tasación considera que el valor es el adecuado y que la metodología que se emplea es la adecuada y tal, ya la pone en funcionamiento. Eso responde un poco a la pregunta, ¿no? Si yo valoro muy alto para cobrar mucho, la sociedad de tasación me va a decir, echa el freno, Macareno, como decimos allí, echa el freno, corrígela y ponla en valor porque no hay nada que arreglar. Y luego, esto es importante, aquí casi en ningún país pasa de Iberoamérica, tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Y fijaros de las cantidades que estamos hablando, de entre 600.000 y 2.400.000 euros, en función del nivel de facturación. El tope lo han puesto en 2.400.000, pero esto empieza en 600.000 y luego el 0,5 por mil de lo que vas valorando y nunca puedes excederte de 2.400.000 en el seguro de responsabilidad civil. ¿Qué garantiza este seguro? Bueno, pues este seguro recoge tanto a lo que es la sociedad como tal y en algunas sociedades también recoge al profesional externo que realiza el informe. Últimamente, como las cosas no están fáciles y el precio de la tasación ha bajado tantísimo en mi país, las sociedades lo que están obligando, o estamos obligando, y ya funciona así hace bastantes años, a que el técnico que hace la tasación independiente tenga un seguro de responsabilidad civil como mínimo de 300.000 euros. Eso se entiende que son 300.000 euros por siniestro y en caso de que haya habido negligencia, dolo, mala intencionalidad en la redacción del informe, el seguro cubriría la diferencia entre lo que vale y en lo que está valorado. Ese es un tema muy importante y a los bancos les da mucha tranquilidad. Luego los seguros no pagan, pero bueno. Y forzosamente los técnicos que han de firmar esto han de ser arquitectos o ingenieros. Eso lo dice el Real Decreto, que por eso lo decía yo al principio. Y bueno, y es lo que os decía, el informe siempre ha de ser validado por el control interno de la sociedad. Si no, el informe no tiene validez. Es una figura que funciona en España y os aseguro que el mercado hipotecario en España se mueve mucho y que los inversores están muy contentos con este tipo de figura. Bueno, funciona. Yo no puedo decir que es mejor o peor que ser profesional libre. Yo he ejercido en los dos sentidos porque ya soy mayor. Pero yo me encuentro muy cómodo bajo el paraguas de una sociedad de tasación. Muy cómodo, porque tengo la certeza de que si hay algo que hago mal en un momento determinado, bueno, puedo equivocar. Hay alguien que me revisa el trabajo, tengo un seguro de responsabilidad civil que comparto conmigo el de la sociedad, tienes el amparo de un director técnico que en un momento determinado cualquier duda le puedes preguntar. Bueno, yo creo que tiene muchas ventajas para el profesional y para el inversor porque tiene la garantía de la seriedad en ese sentido. Y bueno, esto es como funcionamos en mi país. No digo que sea ni el mejor ni el peor sistema. Es un sistema y allí funciona. ¿Quién nos regula a nosotros en nuestro país? El Banco de España. ¿Y en qué puntos nos regula? Pues control e inspección. Durísimo. Yo decía que he pasado 2 inspecciones del Banco de España y son durísimas. Llega un plantel de 4 inspectores que son los que normalmente, bueno, son los mismos que inspeccionan las entidades financieras. Uno de ellos es como una auditoría. Pero, bueno, con ganas de... Es una forma de recaudar también, con ganas de meter en baza. Llegan 4 inspectores, hay uno que es el gerente de la auditoría, el que manda la inspección, y durante 7 o 8 días te tienen machacado es poco. Te piden, y me vais a perdonar la expresión, yo, bueno, voy a decirlo de otra forma, hasta el número de zapatos que uno calza. Se van, se levanta un acta, te envían el borrador del acta, tú dices el borrador, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si no estás de acuerdo haces tus alegaciones, da lo mismo, porque el acta que te hacen es la que ellos han levantado inicialmente. Yo la última que tuve era director general entonces de una sociedad de tasación, me fui con mi director técnico y mi director administrativo y cuando, bueno, ya estamos aquí, te enseñan el Banco de España, que es precioso por dentro, por cierto, dónde está el oro guardado, te lo enseñan todo. Y
ahora vamos al matadero. Y cuando te sientas, dicen, toma el acta, fírmala. Pero bueno, vamos a ver, esto es lo que me dijiste al principio y hemos hecho una serie de alegaciones. Sí, pero como, esto es verídico, como no las habéis metido por el registro, pues no las hemos considerado. Oye, no hay ningún problema, las traemos aquí, nos vamos ahora al registro y las metemos. Y así tuvimos que hacerlo, no firmamos el acta. Es una situación violenta, ¿no? Porque decirle a un inspector del Banco de España, no te firmo el acta, es complicado, pero hay que hacerlo. Metimos y al final no pasó nada. Se tuvieron en cuenta las alegaciones, el servicio jurídico lo tuvo en cuenta y fue un acta normal. Ni sanción, ni multa, ni advertencias, ni nada. No tenían razón en el cuerpo de inspección. Pero bueno. Y luego nos pide una cantidad de datos estadísticos y muchísimos sobre las tasaciones, se los damos encriptados y ellos con esos datos son las estadísticas que están manejando y que todos vemos publicadas en Internet. Curiosamente, no establece la normativa y quien la promulga, os lo decía antes, es el Ministerio de Hacienda mediante órdenes ministeriales. ¿Por qué órdenes ministeriales? Porque son documentos muy fáciles de articular legislativamente en España y no necesitan que el Congreso de los Diputados tenga la aprobación, es el propio Ministerio que las dicta. ¿De acuerdo? Y poco más voy a contar de cómo funcionamos en España. Voy a ir rápido. Esto es lo que yo os decía al principio, que parece un poquito naif, pero yo creo que se va a entender bastante bien cómo valoramos. Alguno de los que hay aquí se va a reír, porque yo sé que lo hace muy bien, pero bueno. ¿Qué es el método de coste? Es uno de los métodos porque nosotros valoramos. Lo llamamos también reemplazamiento bruto, reemplazamiento neto, y la diferencia entre un reemplazamiento neto y bruto es que el bien esté utilizado o no esté utilizado. Es neto cuando le quito los años que ya lo he utilizado. Bien. Pues el método de coste es tan sencillo como que yo tengo un suelo, si a ese suelo le sumo una casica, la suma de esas dos cosas es el resultado del método de coste en una valoración. Así de fácil y de sencillo. Explicarlo, no tan fácil hacerlo, pero es así de sencillo. ¿Correcto? Bueno, el método de comparación, el método estrella en el mundo entero para las valoraciones. Todo el mundo lo ve fácil, pero comparar no es nada fácil. Yo he hecho aquí 6 fotos y, bueno, si yo tengo una vivienda unifamiliar adosada que llamamos allí, no sé si aquí se llama dúplex o lo que sea, lo podré comparar con otra vivienda unifamiliar adosada, pero nunca con algo en un edificio. Yo no puedo comparar peras con manzanas. Y además he de procurar que si son peras verdes, compararlas con peras verdes. Si no, ya veremos cuáles son los caminos para que las verdes se conviertan en maduras o las maduras se conviertan en verdes. Un edificio, lógicamente, he de compararlo con otro edificio. Y no se me puede ocurrir compararlo con una vivienda unifamiliar, aislada. Esa he de compararla con otra vivienda. Eso es básicamente el concepto del método de comparación. Así de fácil y así de complicado. Así de fácil y así de complicado. Ya hablaremos por qué es complicado. Otro de los métodos que utilizamos es el de actualización de rentas. ¿Cuándo se utiliza este método? Bueno, pues cuando hay algo en alquiler. ¿Está claro? Este es el Hotel Vela, está en Barcelona, precioso. Cuando se va a valorar algo que está en funcionamiento y tiene unos flujos de caja, hay que actualizar las rentas. Puede ser un campo de golf, puede ser un puerto deportivo, puede ser lo que queramos. Y en general, para inmuebles en alquiler y aquellos que tengan un uso monovalente. Es decir, un uso monovalente es aquel que nada más que se puede dedicar a una actividad. Un hotel nada más que vale para hotel. Después, remodelándolo, podrá ser a lo mejor una residencia de ancianos o de tercera edad. Y un campo de golf es campo de golf. Entonces, cuando el uso de lo que estoy tasando es monovalente, entiendo que lo pongo en explotación y entonces debo de utilizar el método de actualización de renta. Y luego el método residual. Mira, lo voy a explicar con la pluma. ¿Qué es el método residual? Esta pluma vale $10. Si yo quiero saber lo que vale el capuchón de la pluma, es tan sencillo como que lo desarrosco, quito lo que vale esto y al final me queda el residuo, que es mi capuchón. Esto es lo que valdría. Bueno, pues en el aspecto inmobiliario funciona exactamente igual. Tengo esto que valoraba antes por el método de coste y ahora de pronto digo, ¿qué vale el suelo? En España los suelos siempre los calculamos por el método residual. Pues quito lo que vale la construcción y lo que me resta es lo que me queda de suelo. Y ese es otro de los métodos que utilizamos, que estoy viendo en Paraguay no se utiliza y aquí se utiliza también muy poco. ¿Es así o no? Yo creo que es la única fórmula lógica de calcular
el valor del suelo. ¿Por qué? Y ayer lo comentaba con Miguel. Porque los suelos valen en función de lo que se puede edificar en ellos. Si yo tengo que comparar suelos, no tengo más remedio que comparar suelos con igualdad de edificabilidades. Y eso no es fácil, no es fácil. Y el método residual, estático dinámico, dependiendo del tipo de suelo, eso está reglamentado, bueno, pues sí que determina cuál es el valor del suelo en cualquier momento. Y no utilizamos más historias, no hay más métodos de cálculo. Luego ya está lo que cada uno nos vamos ingeniando cuando llegas a un sitio y no hay testigos o comparables y no sé qué. Bueno, pues te pones a dar vueltas a la cabeza y al final terminas haciendo la valoración. Bueno, y para terminar, no quiero extenderme mucho más. ¿Por qué voy a hacer una especial mención al estudio de mercado? Decía que el método, por comparación, es el método estrella de cualquier tasación y es fundamental que haya un buen estudio de mercado hecho. Por eso decía yo, soy capaz de valorar en Montevideo, pero ojo, para valorar en Montevideo tengo que hacer un estudio de mercado. Si no me hago mi estudio de mercado, no soy capaz de saber lo que valen las cosas. ¿Cómo se hace un estudio de mercado? Primera premisa, que los comparables o testigos se encuentren en la misma zona. Y esto es fácil de explicar. Yo, viniendo en el avión el otro día, leía un informe que había mandado Daniel y está muy bien catalogado el precio por metro cuadrado de barrios aquí en Montevideo. No tiene ningún sentido que yo valore en la zona de la playa, pues no sé cómo pueda valorar en el centro. No puedo comparar la zona de la playa con el centro de la ciudad. Es muy importante que lo que yo estoy cogiendo como comparable esté en la misma zona que mi testigo, que mi bien a tasar. Es fundamental. Segundo, yo lo he dicho antes, que sean de la misma tipología. No puedo valorar un piso comparándolo con una vivienda unifamiliar aislada con piscina, porque es que no se parecen en nada. No me va a dar un precio real. Y luego que sean de características similares. ¿Qué quiere decir de características similares? Bueno, pues si tienen la misma superficie, mejor que mejor. Si tienen la misma edad, pues mejor que mejor. Las características técnicas que sean parecidas. Cuando estás en la misma zona ya suele pasar que se parezcan, que la calidad constructiva. Yo os quiero decir, en España utilizamos 15 parámetros para la comparación de los bienes. Yo ahora acabo de desarrollar el programa en Paraguay y estoy utilizando 3. Y además de todo esto, añadimos una cosa que llamamos la ponderación, que todos sabremos lo que es, ¿no? Es decir, en función de cuánto le parezca lo que yo estoy tasando al testigo o al comparable, el peso del comparable será mayor que el de otro que le parezca menos. No sé si soy capaz de explicar eso de una manera ordenada. Bueno, cuando hablo de la misma zona, y volviendo otra vez al principio, imaginemos, y suele pasar en España, ahora ya no, en España ahora testigos los que quieras, pero hubo una época en la que era muy difícil encontrar cosas a la venta, porque se vendía todo. Cuando hablo de la misma zona, hablo de zonas homogéneas. No lo sé, voy a decir a lo mejor un disparate, pero a lo mejor el barrio de Pocitos de aquí tiene el mismo precio por metro cuadrado que el barrio de la playa. No lo sé, supongo que no, el de la playa será más caro, imagino. Bueno, si yo no tengo testigos en el de Pocitos y en el de la playa es de características similares en cuanto a precio, podré coger referencias del de la playa, porque no me va a desvirtuar en absoluto mi precio por metro cuadrado. ¿Correcto? ¿Me he explicado? Bien. De la misma tipología, lo tenemos claro. ¿Y qué es lo que hacemos? Es lo que decía que diferencia mucho la valoración que se está haciendo aquí. Y como bien decía Daniel al principio, hay mucha gente que hace con rigor, porque nosotros los hemos visto, yo los vi ayer, con rigor en la valoración. Pero aquí se utiliza el comparable como referencia de mercado. Es decir, este vale 200, pues el mío valdrá. No, nosotros lo que hacemos con el comparable es analizarlo. Y yo digo, si mi bien, y voy a ver si soy capaz de explicar esto con un ejemplo gráfico que voy a poner. Si mi bien tiene 100 metros cuadrados y lo estoy comparando
con otro bien que tiene 200 metros cuadrados, por decir un disparate, todos sabemos que cuanto mayor es la superficie, menor es el precio por metro cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Luego, si mi bien es más pequeño que con el que yo estoy comparando, que es el más grande, mi bien ha de valer más que el que yo estoy comparando. ¿De acuerdo o no? Ahí aplicamos nosotros una cosa que se llama el coeficiente de homogeneización. Comparamos las superficies. Cuanto más pequeño es, más caro. Luego, el valor del testigo por metro cuadrado lo tendré que multiplicar por un valor que sea mayor que la unidad, porque me va a dar el precio de mi bien con respecto de lo que he tasado. ¿Me he explicado? Hay una metodología, cada tasación tenemos la nuestra interna, donde establecemos los saltos y los coeficientes que hay que aplicar en función de las diferencias superficiales. Hay una cosa importante, tampoco admitimos en ningún concepto testigos, automáticamente los desechamos, testigos que, una vez homogeneizados, la homogeneización no esté comprendida entre 0,80 y 1,20. Es decir, si algún testigo se aleja más del 20%, en más o en menos, con mi bien, automáticamente lo desechamos y no lo utilizamos. ¿Eso qué nos garantiza? Bueno, pues que nos podremos equivocar, más un menos 20%. Bueno, es mucho, pero bueno, peor sería lo otro. Por ejemplo, factor edad, importantísimo. Nosotros, y aquí le damos una vida útil en función de la utilidad del inmueble. Nosotros a las viviendas de uso residencial le damos 100 años de vida útil, a los inmuebles comerciales les damos 35, a las oficinas 50, bueno, en Paraguay estamos haciendo 70. Si yo me comparo, yo con aquel muchacho que antes me hacía la pregunta, yo soy bastante más viejo que él. Luego, en teoría, valdré menos que él, porque me quedan menos que exprimirme. A él todavía se le puede sacar jugo, ¿no? Consecuencia, si algo que yo estoy tasando es más viejo que con lo que lo estoy comparando, lo que yo voy a valorar lo tendré que multiplicar por un coeficiente que sea siempre inferior a la unidad, porque lo depreciaré. ¿Correcto? Y luego las características técnicas, constructivas y todo eso, bueno, pues es un poco todo el proceso.